¿Alguna vez te has sentido rechazado, incluso antes de tener la oportunidad de demostrar quién eres? Como si algo en ti, invisible para los demás, ya te hubiera condenado desde el principio. Si alguna vez cargaste con esa duda en el alma, este video es para ti, porque hoy vamos a explorar una de las declaraciones más estremecedoras de toda la Biblia. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Malaquías 1, 2, 3, Romanos 9, 13. ¿Cómo es posible que Dios diga que odió a alguien antes de que siquiera naciera? No estamos hablando de una metáfora, no es simbolismo, es una emoción divina escrita con claridad en las Escrituras. ¿Qué representaba Esaú que provocó una reacción tan fuerte en el corazón de Dios? ¿Fue víctima de un destino sellado o portador de un misterio mucho más profundo? Lo que vas a descubrir hoy puede cambiar radicalmente tu forma de ver a Dios, al enemigo y a ti mismo. Esta no es solo una historia antigua, es una advertencia viva y también una esperanza poderosa. Quédate hasta el final, porque vamos a desenterrar secretos que han sido ocultos durante siglos, en textos antiguos, en tradiciones prohibidas, en verdades que muchos no se atreven a predicar. Y lo más sorprendente, puede que descubras que parte de Esaú también vive en ti. Pero eso no significa condenación, puede significar redención. Y antes de comenzar, haz algo muy importante. Si este tipo de contenido despierta algo en tu corazón, una inquietud espiritual, un deseo de entender más la Biblia y el carácter de Dios, entonces suscríbete al canal ahora. Muchas personas ven nuestros videos, pero aún no forman parte de esta comunidad. Tu suscripción ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están buscando respuestas eternas. Desde el primer momento, la historia de Esaú no comienza como la de un hombre cualquiera, sino como el indicio de que algo mucho más grande estaba en juego, algo cósmico, profético y profundamente espiritual. La Biblia nos lleva al vientre de Rebeca, donde aún en gestación, dos hermanos ya libraban una guerra silenciosa. En Génesis 25-22 se nos dice que los hijos luchaban dentro de ella y asustada, Rebeca consulta a Dios. Pero la respuesta que recibe no fue una explicación médica, fue una revelación divina. Dos naciones hay en tu vientre y el mayor servirá al menor. Génesis 25-23. No eran simplemente dos bebés, eran dos destinos, dos líneas de sangre, dos reinos enfrentados. Es impactante pensar que la batalla espiritual no comenzó cuando Esaú nació, sino antes de que pudiera emitir su primer llanto. Esto nos hace reflexionar cuántas veces nosotros mismos enfrentamos luchas internas sin entender que quizás comenzaron mucho antes de tener conciencia de lo que estaba ocurriendo. Muchas personas sienten ese conflicto interior, ese choque entre lo que son y lo que sienten que deberían ser. Como Rebeca, sienten algo extraño dentro, y solo Dios puede explicar lo que realmente sucede. La Biblia deja claro que hay realidades espirituales que no se ven, pero que definen profundamente quiénes somos. Entonces nace Esaú, rojo, velludo, como si su cuerpo ya revelara una naturaleza salvaje, impulsiva, indomable. Inmediatamente después nace Jacob, aferrado al talón de su hermano, como si intentara frenar su avance, como si ya estuviera escrito que los papeles debían invertirse. Esa imagen ya mostraba algo profético. No se trataba solo de un parto, sino de un anuncio espiritual. Y aunque ninguno de los dos había hecho nada aún, Esaú ya cargaba una marca. ¿Pero una marca de qué? De culpa, de rechazo. ¿Por qué Dios habría declarado algo tan fuerte sobre alguien que ni siquiera había abierto los ojos? Aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. La profecía no decía que Jacob sería mejor, solo decía que el mayor serviría al menor.
no hablaba de justicia o maldad, sino de orden. Pero lo que parecía una simple inversión de roles ocultaba un misterio mucho más profundo, el destino espiritual de dos linajes. Uno sería portador de la promesa divina, el otro, símbolo de resistencia, orgullo y oposición al plan de Dios. Y aunque parezca duro, no se puede ignorar lo que dice Malaquías 1:2-3. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Cómo entender esa aparente dureza divina? Pero, ¿y si ese aborrecí no significara odio como lo entendemos nosotros? ¿Y si fuese una expresión de profunda tristeza? Un dolor en el corazón de Dios al ver lo que Esaú representaría espiritualmente, porque no todo en la Biblia debe leerse literalmente. Muchas veces, las palabras esconden sentimientos y realidades más complejas. Y tal vez esta historia no sea solo sobre Esaú, tal vez también sea sobre ti. ¿Alguna vez sentiste que llevas una batalla por dentro sin saber por qué? Tal vez esta sea la hora de mirar hacia arriba y pedir que Dios revele lo que hay en tu interior. Déjalo en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que naciste con una guerra espiritual dentro de ti? ¿Te has preguntado por qué hay batallas en tu vida que comenzaron antes incluso de entender quién eras? Tu experiencia puede iluminar a alguien que hoy necesita saber que no está solo. Es curioso cómo el amor humano puede mirar una cosa y el plan de Dios mirar otra completamente distinta. La Biblia dice que Isaac amaba a Esaú, Génesis 25:28, y no es difícil entender por qué. Esaú era fuerte, viril, un cazador hábil. Tenía esa energía salvaje que a menudo admiramos en los líderes, en los hombres que parecen dominar la naturaleza con sus manos. Para un padre como Isaac, que había crecido bajo el peso de una promesa divina, ver a su hijo primogénito tan capaz debía haber sido reconfortante. Sin embargo, el plan celestial no giraba en torno a la fuerza exterior, sino a algo más profundo, más invisible, más espiritual. Mientras Isaac se inclinaba hacia el hijo que cazaba y le preparaba comida, Dios estaba observando otra cosa, el corazón. Y el corazón de Esaú, aunque vibrante y ardiente, no estaba alineado con el pacto. Él no valoraba la primogenitura. Génesis 25:34. La vendió por un plato de lentejas como quien desprecia algo sagrado. Eso a los ojos de Dios no fue un simple impulso. Fue una señal de que su alma no comprendía la dimensión espiritual de lo que se le había confiado. La Biblia nos enseña que no es suficiente nacer en la promesa. Es necesario honrarla, valorarla y vivir de acuerdo con ella. Esto nos recuerda que no basta con ser buenos en apariencia. ¿Cuántas veces miramos nuestras habilidades, nuestra historia familiar, nuestros talentos, y creemos que eso nos garantiza un lugar en el propósito de Dios? Pero el Altísimo no escoge por la apariencia ni por la fuerza, sino por la disposición del corazón. Esaú era amado por su padre, sí, pero no estaba listo para ser el canal de la redención. Dios, que conoce el fin desde el principio, Isaías 46:10, sabía que el pacto necesitaba un guardián, no un guerrero. Y Jacob, a pesar de sus defectos, tenía una sensibilidad espiritual que Esaú despreciaba. Aquí no se trata de favoritismo injusto, se trata de responsabilidad espiritual. El pacto hecho con Abraham no podía descansar sobre alguien que lo cambiaría por un momento de hambre, y eso nos confronta directamente a nosotros. ¿Cuántas veces hemos despreciado lo eterno por lo temporal? ¿Cuántas veces hemos dejado de lado la Biblia, la oración, la fe, por algo que solo satisfaría una necesidad momentánea? Esaú no fue rechazado por ser humano, lo fue por no valorar lo divino. Y esa lección sigue siendo poderosa hasta hoy. Seguiremos profundizando en esta historia, porque lo que viene después revela un conflicto aún más intenso. ¿Fue Esaú una víctima del destino
o un símbolo de algo mucho más oscuro. Prepárate, porque la historia apenas comienza a revelar sus capas más profundas. La pregunta que muchos evitan hacer en voz alta es la misma que susurra entre líneas en esta historia. ¿Realmente Esaú fue víctima de una elección injusta de parte de Dios? Si no, había pecado todavía. Si no había hecho nada malo, si solo era un niño, ¿por qué fue apartado de algo tan grandioso como el pacto divino? Para entender eso, no podemos mirar solo las acciones de Esaú, debemos mirar lo que él representaba, porque en las Escrituras no todo es literal. Muchas veces los personajes son sombras de realidades espirituales mucho mayores. Esaú no era simplemente un hombre fuerte con mal genio, era la representación de una energía impulsiva, desenfrenada, sin dominio propio. Y eso no es solo un problema de comportamiento, es una cuestión de estructura espiritual. Hay personas que nacen con talentos impresionantes, con carisma, con presencia, pero si no tienen estructura interior, eso se convierte en una maldición disfrazada de bendición. Y la Biblia está llena de ejemplos así. Sansón, Saúl, incluso algunos discípulos de Jesús que querían fuego del cielo, Lucas 9:54, pero no entendían el espíritu con que Dios opera. Esaú se convirtió con el tiempo en símbolo de esa fuerza que no puede ser gobernada y que por eso pone en riesgo todo lo que toca. Algunos antiguos rabinos no veían a Esaú como un simple hombre que cometió errores. Lo veían como un tipo, una categoría espiritual, alguien que cargaba dentro de sí una naturaleza contraria a los principios del pacto. Y esa idea, aunque desconcertante, se repite a lo largo de la Biblia. No se trata de odio personal, se trata de incompatibilidad espiritual. Esaú no fue odiado por lo que hizo, sino por lo que portaba, por esa tendencia interna que rechazaba la autoridad de Dios y despreciaba lo sagrado. Por eso cambió lo eterno por lo inmediato, y por eso su historia es una advertencia para todos nosotros. Hay momentos en los que el cielo no está juzgando nuestras obras visibles, está escaneando nuestras motivaciones más profundas, porque a los ojos de Dios, lo que llevamos por dentro pesa más que lo que mostramos por fuera. Esaú no fue apartado por capricho divino, fue separado porque el pacto necesitaba continuidad, obediencia, discernimiento. Y si hay algo que Satanás odia, es ver una promesa divina en manos de alguien que la comprende. Por eso, su estrategia siempre será seducirnos a despreciar la Biblia, a ignorar la oración, a vivir según el impulso, exactamente como hizo Esaú. Y aquí te dejo una invitación a la reflexión. ¿Estás valorando lo que Dios te dio? ¿O estás intercambiando tu primogenitura espiritual por placeres temporales que solo alimentan el cuerpo, pero empobrecen el alma? Porque al final, esta no es solo la historia de Esaú, es la historia de cada uno de nosotros frente a las decisiones eternas. Cuando Dios le dijo a Rebeca que el mayor servirá al menor, no estaba dictando una sentencia de condenación moral. No dijo que uno sería bueno y el otro malo, ni que uno sería digno y el otro no. Lo que reveló fue una inversión de estructuras, un cambio en el curso natural de las cosas. Porque mientras los hombres miran jerarquías, Dios mira y propósitos. Esa frase en Génesis 25:23 no fue una evaluación del carácter de los niños, sino una afirmación del rol que cada uno desempeñaría en la historia sagrada. Y eso, aunque parece simple, es una verdad profunda. El plan divino no siempre coincide con nuestras lógicas humanas. Muchos han interpretado mal este pasaje pensando que se trata de favoritismo divino, como si Dios simplemente hubiera escogido a Jacob por capricho. Pero al leer con discernimiento, entendemos que se trata de una asignación de papeles en un drama mucho mayor.
Esaú, desde el vientre, fue vinculado a un destino que lo posicionaría como el opositor. No porque fuera inferior, sino porque alguien tenía que desempeñar ese papel. Así como Faraón fue endurecido para mostrar el poder de Dios. Éxodo 9:16. También Esaú fue moldeado para representar la fuerza que desafía, pero no destruye, el plan del Altísimo. En la tradición mística judía, este tipo de rol no es considerado con desprecio, sino como parte integral del equilibrio espiritual. Se enseña que incluso los que resisten al pacto cumplen una función. Son la oposición que revela la fidelidad de los que sí lo abrazan. El propósito de Esaú no era ser malvado, sino servir como espejo, como contraste, como catalizador. La Biblia, en su sabiduría infinita, no trata a los personajes como héroes o villanos planos, sino como instrumentos del cielo, cada uno con su parte en el gran relato de la redención. Y esa es una lección muy valiosa para nosotros, porque muchas veces nos quejamos del papel que nos ha tocado vivir, como si solo algunos tuvieran acceso al favor de Dios. Pero el Evangelio enseña que todos tenemos un llamado, una función en el cuerpo espiritual. Lo importante no es si estás en el centro o en los márgenes, sino si estás dispuesto a permitir que Dios te transforme para su propósito. Porque lo que parecía rechazo para Esaú, en realidad era una misión específica. Y el problema es que él no la entendió, ni la aceptó. Y ahí empezó su caída. Comenta abajo, ¿alguna vez sentiste que fuiste malinterpretado por el papel que te tocó jugar? ¿Has cuestionado si Dios realmente tiene un plan para ti? Compártelo, porque a veces tu historia puede dar luz a quien siente que ha sido excluido injustamente del favor de Dios. A medida que nos adentramos en esta historia, la figura de Esaú comienza a adquirir una dimensión mucho más profunda de lo que parece a simple vista. No estamos hablando solamente de un hermano rudo que perdió una bendición. Según antiguas interpretaciones judías, incluyendo textos místicos como el Zohar, Esaú no sería solamente un individuo, sino un arquetipo, un tipo de alma, una manifestación de lo que los sabios llamaban la Sitra Achra, el otro lado. Esa energía espiritual que no proviene de la luz, sino de la sombra. Esaú, entonces, representaría una fuerza diseñada no para construir el pacto, sino para desafiarlo, empujarlo, probar su autenticidad. Esto no quiere decir que Esaú fuera malvado por naturaleza, sino que cargaba una energía diferente, algo primordial, intenso, casi volcánico. Su alma no estaba estructurada para sostener el peso de la promesa. Era como fuego sin recipiente, como poder sin dirección. Esaú actuaba desde la intensidad, no desde el discernimiento. Amaba con pasión, pero despreciaba lo sagrado. Cazaba con fuerza, pero no entendía lo eterno. Y eso nos enseña una verdad incómoda. No basta con tener energía, carisma o poder. Si no hay estructura espiritual, todo eso se convierte en caos. Como dice la Biblia, el necio derriba con sus manos su propia casa. Proverbios 14:1. El problema no era que Esaú tuviera esa naturaleza impetuosa. El problema es que no permitió que Dios la moldeara. Su alma venía con una carga intensa, pero no buscó el equilibrio que la podía redimir. Y eso, a los ojos del cielo, es lo que separa a los instrumentos útiles de los inestables. Jacob, con todas sus fallas, era estructurado. Sabía esperar, sabía planear, sabía luchar. Y es por eso que pudo recibir y sostener la bendición. Porque el pacto no se basa en emociones fuertes, sino en fidelidad, en obediencia, en discernimiento espiritual constante. Esaú, lamentablemente, no entendía eso. ¿Y qué tiene que ver todo esto contigo? Mucho, porque todos, en algún momento, cargamos esa energía interior parecida a la de Esaú. Impulsos que nos hacen reaccionar sin pensar,
deseos que quieren satisfacción inmediata, emociones que nublan la fe. Pero el llamado de Dios es a transformar esa energía en algo útil, no destruirla, sino redimirla. Porque incluso las almas caóticas pueden convertirse en instrumentos de luz si se dejan moldear por el Creador. La clave está en no resistir su voz. Seguimos en esta historia porque lo más sorprendente aún está por revelarse. ¿Acaso Esaú fue creado para caer? ¿Y si su existencia no fue un error, sino una parte esencial del plan divino? En las tradiciones cabalísticas más antiguas, se dice que antes de que este mundo fuera formado, existía un estado anterior llamado el mundo de Tohu, el mundo del caos. En ese mundo, la luz de Dios era tan intensa que los recipientes espirituales que debían contenerla se rompieron. Esta ruptura cósmica dispersó fragmentos de luz y oscuridad por toda la creación. Y según los sabios, algunos de esos fragmentos terminaron en las almas humanas. Esaú, según esta perspectiva, fue uno de esos portadores del caos no refinado, un alma intensa, poderosa, pero desequilibrada. No era que Esaú fuera malvado, era que dentro de él ardía una llama descontrolada, hambre, deseo, impulsividad. Su problema no era la falta de poder, sino la falta de estructura para sostenerlo, y eso lo hacía peligroso, no solo para él mismo, sino para el plan divino. Porque ¿cómo colocar en manos de alguien así un pacto que debía sostener generaciones? Dios, en su sabiduría, no podía permitir que esa promesa fuera destruida desde adentro. Por eso, no fue simplemente una elección entre dos hermanos. Fue una decisión espiritual entre canal y volcán, entre estructura y explosión, entre estabilidad y caos. Esaú, entonces, no fue odiado como lo entendemos nosotros. Fue rechazado con dolor, como quien mira algo que podría haber brillado, pero que no fue hecho para contener esa gloria. Y esa tristeza divina, esa emoción santa, es más cercana al lamento que al desprecio. La Biblia no dice lo maldije, sino lo aborrecí. Malaquías 1:3. Como si la existencia de Esaú tocara una herida profunda en el corazón de Dios. Un recordatorio del caos que precedió a la creación y de la lucha constante por ordenar ese caos sin apagarlo. Y esto tiene una resonancia directa con nuestras propias vidas, porque muchos de nosotros también cargamos fragmentos rotos en el alma, heridas, traumas, desequilibrios, impulsos. Y el enemigo, Satanás, quiere que pensemos que por eso estamos condenados, que no hay redención para el alma caótica. Pero la Biblia enseña que con Dios, hasta los fragmentos pueden ser restaurados, que la estructura puede construirse, que el fuego puede ser canalizado. La clave está en no resistir la voz del Creador, sino permitir que Él transforme el alma desde adentro. Dime en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que tu alma estaba llena de partes rotas, como si estuvieras luchando contra ti mismo? ¿Te identificas con esta idea del alma caótica que aún puede ser redimida? Comparte tu experiencia. Quizás tu proceso de restauración pueda inspirar a otro. A lo largo de la Biblia, vemos un patrón que se repite una y otra vez. El crecimiento espiritual más profundo ocurre en medio de la oposición. Moisés tuvo a Faraón, David tuvo a Saúl, Jesús enfrentó a Satanás en el desierto y Jacob tuvo a Esaú. Pero, ¿y si el propósito de Esaú no era simplemente ser el rechazado? ¿Y si su papel era provocar el despertar espiritual en Jacob? Algunos textos antiguos sugieren precisamente eso, que el papel de Esaú no era el de villano, sino el de catalizador, aquel que, al resistir, empuja al otro a crecer, a luchar, a transformarse. Jacob, por naturaleza, era un hombre de tienda, más pasivo, introspectivo, pero al tener que enfrentarse al carácter dominante de su hermano, fue forjado.
Fue Esaú quien despertó en él la astucia, la firmeza, la necesidad de depender de Dios. Fue el conflicto con su hermano el que lo llevó años más tarde a luchar con el ángel de Jehová hasta recibir un nuevo nombre, Israel. Génesis 32:28. Sin Esaú, quizás Jacob jamás habría llegado tan lejos, porque a veces es la presión lo que revela el diamante escondido dentro del alma. Y eso, lejos de ser una injusticia, puede ser una expresión profunda del amor de Dios. En la pedagogía divina, hasta el adversario puede ser un maestro, y eso debería cambiar por completo nuestra perspectiva de la oposición. Muchas veces oramos para que desaparezca el conflicto, para que Dios quite los Esaús de nuestra vida. Pero, ¿y si ellos están ahí para revelar quién realmente somos? ¿Y si están cumpliendo su propósito al empujarnos hacia nuestra verdadera identidad espiritual? Esaú, sin saberlo, fue parte del plan. Su fuerza obligó a Jacob a depender menos de su astucia humana y más de la dirección divina. Y eso nos enseña que incluso las batallas dolorosas pueden ser instrumentos de redención. Esas dinámicas espirituales no terminaron en Génesis. Siguen vigentes hoy. Cada vez que somos desafiados, probados, traicionados, hay una oportunidad de transformación oculta. Esaú representa esa prueba intensa que no pedimos, pero que Dios permite. No para destruirnos, sino para refinarnos. Satanás siempre buscará convencernos de que estamos solos en el fuego. Pero la Biblia nos muestra que incluso en el horno hay uno que camina con nosotros. Daniel 3:25. Y si permanecemos, saldremos más fuertes, más maduros, más preparados para portar la promesa. Seguimos. Porque la historia de Esaú no termina en la puerta de la bendición perdida. Hay rumores, textos antiguos, que dicen que su linaje no quedó sin propósito. Y sí, incluso en su caída quedaba una chispa de redención. Existen textos antiguos, apócrifos y fragmentos del Mar Muerto que sugieren algo tan inquietante como fascinante, que la sangre de Esaú portaba secretos más antiguos que Abraham, conocimientos que provenían de tiempos anteriores al diluvio. Según estas fuentes, su linaje habría tenido contacto con saberes transmitidos por seres que no eran completamente humanos, las mismas entidades que, según Génesis 6, corrompieron a la humanidad antes del juicio divino. Si eso fuera cierto, entonces la fascinación de Isaac por Esaú no sería simplemente por su vigor físico, sino por una atracción espiritual inconsciente hacia una fuerza ancestral. Esto cambia totalmente el enfoque, porque Esaú no era solo un hombre primitivo, era un portador de un legado alternativo al de la fe en el Dios de la Biblia. Representaba una línea de conocimiento, de poder, de orgullo, que se oponía al pacto. En ese sentido, su elección de despreciar la primogenitura no fue solo un impulso carnal, fue una manifestación de su esencia espiritual. No valoraba lo eterno porque no lo comprendía. Y esa ignorancia, que no es falta de inteligencia, sino de discernimiento, es una de las armas más efectivas que Satanás utiliza para alejar las almas del propósito divino. La pregunta entonces se vuelve más profunda. ¿Fue Esaú rechazado o simplemente incompatible con la misión? Porque si su alma venía cargada con residuos de un sistema que Dios ya había juzgado, como el mundo antediluviano, entonces era necesario preservar el canal puro del pacto, no por odio, sino por protección, no por desprecio, sino por integridad espiritual. Jacob no fue escogido por ser perfecto, fue escogido porque podía sostener el pacto sin corromperlo. Esaú, en cambio, era como un campo minado, brillante en la superficie, pero peligroso en lo profundo. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias herencias. Todos venimos
de una historia, de un pasado, de influencias que a veces desconocemos. Pero con la Biblia en mano y guiados por Dios, podemos discernir qué parte de esa herencia debemos abrazar y cuál debemos dejar atrás. Esaú no hizo esa distinción y por eso no pudo recibir la bendición. Porque en la obra de Dios no se trata solo de fuerza o derechos, se trata de pureza de propósito, de alineación espiritual. Y eso, amigo, solo se alcanza cuando dejamos que la luz de Dios revele lo oculto en nuestro interior. Vamos a avanzar porque aún hay una revelación aún más impactante. Y si la historia de Esaú no es solo sobre caída, sino también sobre redención. Aunque muchos piensan que Esaú desapareció de la historia después de perder su bendición, las escrituras y la tradición espiritual sugieren lo contrario. Su linaje dio origen a Edom y más adelante Edom fue asociado con Roma, símbolo de poder, dominio y resistencia a Dios. En la visión mística judía, Esaú no terminó su historia en Génesis. Su energía siguió viva, moviéndose a través de imperios, ideologías, sistemas que exaltan la fuerza por encima de la fe, el control por encima del carácter, la ambición por encima de la comunión con Dios. Pero, ¿y si esa energía no está condenada para siempre? ¿Y si, en los últimos días, esa misma chispa puede ser redimida? Algunos sabios enseñan que los fragmentos de luz atrapados en las almas caóticas no están perdidos eternamente, que incluso las fuerzas nacidas del desequilibrio pueden ser usadas para la gloria de Dios si son transformadas. Esaú no fue destruido, fue desviado, y eso significa que aún existe una posibilidad. Porque en el corazón de Dios, incluso lo que parece haber sido rechazado puede ser restaurado. No es casualidad que Jesús escogiera hombres impulsivos, rebeldes, a veces inestables, para edificar su reino. Él vio más allá de la superficie, vio potencial donde otros veían peligro, exactamente lo que Esaú necesitaba, pero nunca buscó. Este mensaje no es solo sobre un personaje antiguo, es sobre ti, es sobre mí, porque todos tenemos algo de Esaú en el alma, esa parte que reacciona antes de pensar, que desea antes de discernir, que corre antes de orar. Pero eso no significa que estemos perdidos, significa que tenemos una elección. La Biblia dice, escoge pues la vida. Deuteronomio 30:19. Esaú escogió el hambre del momento. Jacob, a pesar de sus errores, escogió el destino eterno. La diferencia no fue perfección, fue propósito. Y esa es la diferencia que tú también puedes hacer hoy. Déjalo en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez que tu temperamento o tu historia te alejaban del propósito de Dios? ¿Te has identificado con Esaú, pero sueñas con tener la firmeza de Jacob? Cuéntalo. Porque a veces tu proceso puede abrir el camino para otros que creen que no hay esperanza para ellos. Durante siglos, los sabios han enseñado que la historia de Esaú no terminó con su rechazo, sino que continúa en las naciones, en las culturas, en los impulsos humanos. Esaú se convirtió en símbolo de todo sistema que busca poder sin propósito, dominio sin compasión, gloria sin Dios. Y aún así, las enseñanzas místicas afirman algo radical, que incluso esa energía, esa chispa atrapada en la oscuridad, será redimida en los tiempos finales, no por negarse a sí misma, sino por ser transformada, no por destruirla, sino por purificarla. Porque incluso el caos, cuando se rinde al Creador, puede convertirse en canal de bendición. Imagina, por un momento, ¿y si Esaú no fue odiado para siempre, sino preparado para una restauración mayor? ¿Y si su fuerza, su pasión, su fuego, fueron sembrados por Dios con el propósito de ser redirigidos? Al final de los tiempos, la Biblia habla de una restauración universal, Hechos 3:21, de un reino donde todo será hecho nuevo.
Y algunos creen que incluso Esaú, en su esencia transformada, tendrá un papel en ese final glorioso. No como enemigo, sino como testimonio viviente de que el amor de Dios puede alcanzar incluso a los más rotos, a los más impulsivos, a los más rechazados. Este mensaje no es fantasía espiritual, es esperanza bíblica. Porque el Evangelio de Jesús está basado precisamente en eso, que lo que estaba perdido puede ser hallado, que lo que parecía maldito puede ser redimido, que lo que el mundo desprecia, Dios puede levantar. Esaú, con todo lo que representaba, no fue un error en la historia, fue parte del plan, fue el espejo que nos confronta, el desafío que nos forma, la sombra que realza la luz. Y su mayor legado puede ser mostrarnos que hasta lo que parece irrecuperable puede volver a vivir. Por eso, mientras el mundo sigue construyendo torres como Edom, imperios como Roma y sistemas que silencian el alma, nosotros debemos levantar altares, altares de oración, altares de obediencia, altares donde el fuego no consuma, sino purifique. Porque sólo así transformaremos el Esaú que habita en nosotros y en la sociedad, en un testimonio vivo del poder restaurador de Dios. ¿Crees que algunos nacen destinados a la oscuridad o que todos pueden ser transformados por el poder de Dios? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leerte y saber cómo esta revelación impactó tu forma de ver a Esaú y a ti mismo. Si este video te habló al corazón, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque vienen muchos otros contenidos que revelan verdades profundas de la Biblia, esas que transforman el alma y confrontan el espíritu. Y no te vayas. Todavía, haz clic ahora en el video que está apareciendo en tu pantalla. En él revelamos la historia del ángel de Dios que mató a 185,000 soldados en un solo día. Te aseguro que te va a impactar. Nos vemos en el próximo video. Soy Javier y esto fue Historias que Transforman.